no le gusta a Álvaro Delgado el método Bukele. No sé si se ofende o se sensibiliza, ¿no? Es como muy duro para él, su piel suave no le permite la rugosidad de la mano dura contra los delincuentes. Algo por ahí debe haber. Y queda la Libertad Avanza en solitario, solos defendiendo el método Bukele. Método Bukele que presentamos a la sociedad, razón por la cual alguien está hablando hoy del método Bukele. De hecho, vamos a escuchar ahora cómo le preguntan a Álvaro Delgado sobre el método Bukele, no sobre las políticas de Bukele, sino sobre el método Bukele. Idea que consolidamos en la Libertad Avanza. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra método antes de Bukele es la idea que se me ocurrió a mí personalmente para distinguir entre las políticas que Bukele aplica en El Salvador y el método que estamos desarrollando nosotros, tomando el aprendizaje de El Salvador para aplicarlo al Uruguay, lo cual llamamos método Bukele. Así que cuando tú veas método Bukele, ya sabes, clean, clean, Libertad Avanza. Y de hecho, no perdamos más tiempo. Automáticamente, ámbito financiero, analizamos Uruguay. Dice, no nos encandilamos con soluciones ajenas, advirtió Álvaro Delgado sobre el método Bukele. ¡Qué bárbaro! Entonces, lo que convendría decir, ya por parte, y es una sugerencia amable que le realizo al periodismo, es único partido que defiende el método Bukele, la Libertad Avanza. Orsi salió a hablar de Bukele, después lo mandaron callar y decir que en realidad no había dicho lo que había dicho. Ya dijo Fernando Pereira que es una violación de los derechos humanos el método Bukele. Bárbaro, genial. Ahora Álvaro Delgado dice, no nos encandilamos con Bukele. No, tenemos soluciones uruguayas. Serán las que aplicaron ellos en el gobierno de la coalición republicana, donde vivimos la inseguridad planchada con, ya vamos a ver quiénes al mando de la seguridad. Serán esas las soluciones que tienen, que no fueron soluciones para nadie. Nosotros humildemente nos encandilamos por completo con las acciones de Bukele, con el éxito de El Salvador, y queremos el método Bukele para el Uruguay. Yo estoy encandilado con Bukele, absolutamente encandilado. Quiero Bukele para el Uruguay. ¿Soy claro? ¿Está? Entonces, esto es lo que opina Delgado del método Bukele. Por supuesto, absolutamente en su derecho. Por si a alguien le queda alguna duda de dónde sale el método Bukele, aquí tenemos una nota de Infobae. Esto está en El Mundo, no es que salió en la página de La Libertad Avanza, no, esto salió en El Mundo. Te estoy mostrando Infobae. La Libertad Avanza inauguró su sede en Montevideo. Pidieron un método Bukele para Uruguay. Lo ponen entre comillas porque es una cosa nueva, innovadora. Método Bukele, lo creamos nosotros. Y lo sé porque la palabra método sale de esta cabeza. O sea que, listo. Y tampoco, ¿qué idea que se te ocurrió? No, es una palabra lógica para describir lo que estamos haciendo. Lo brillante es lo que están haciendo los equipos técnicos en seguridad. No es inventar, ponerle la palabra método. Eso se le ocurre a cualquiera que lo piense 2 segundos. Pero hubo que pensarlo 2 segundos. Y quienes lo pensamos fuimos nosotros. Y quienes lo dijimos fuimos nosotros. Método Bukele lo dije yo en mi discurso, en la inauguración de la Suiza de América, ante más de 500 personas que no pudieron estar presentes en el tercer piso porque estaba todo lleno. Pero estuvieron en el piso de abajo con la transmisión que estábamos haciendo simultánea y el audio, y estuvieron atiborrando la sede de afuera. Estuve escuchando de que había poca gente en la Suiza de América. Me dijeron a mí, en persona, que me dio gracia. En persona no, por teléfono. Que una persona muy bien intencionada, pero que pensaba eso, no estuvo en la Suiza de América. Le agradezco a Carsan por la donación. Muchas gracias, viejo. Vamos arriba, con fuerza. Bueno, por si queda alguna duda, método Bukele, Libertad Avanza. Está claro, ¿no? Te lo estoy demostrando. Esta no es mi opinión. Vamos a escuchar qué decía Álvaro Delgado con respecto al tema Bukele. A ver si yo estoy en lo cierto o no. Vamos a escuchar la opinión de Álvaro Delgado en una conferencia de prensa donde el Partido Nacional presenta hoy propuestas de seguridad, que no sé por qué no las aplicaron cuando fueron gobierno, pero hoy tienen la solución para la seguridad. Bárbaro, divino. Vamos a escucharlo a Álvaro Delgado. Pero también creemos que el gobierno está omiso. Buenos días a todos. Estas recomendaciones en materia de seguridad pública, ¿analizaron el modelo Bukele? No analizamos la situación del Uruguay y la propuesta
está haciendo al respecto. Nosotros somos uruguayos y estamos ante la realidad del Uruguay. No nos encandilamos con soluciones ajenas que, más allá de las opiniones que puedan tener, acá, esto no es un tema ideológico. Vamos a parar ahí. Delgado dice, nosotros somos uruguayos, no nos encandilamos, y sonríe Heber al lado. Heber está al lado, ¿lo ves? Ese es Luis Alberto Heber, ex ministro del Interior, que debió haber hecho algo, no sé, algo por la seguridad, algo, ¿no? Entonces él se sonríe cuando Delgado dice, nosotros somos uruguayos, no nos encandilamos con las opiniones ajenas. Por supuesto, sus argumentos ausentes totales, eso es una falacia. Decir que algo es malo porque es extranjero es una falacia. Lo tenés que justificar porque el método Bukele no. Hasta el Frente Amplio explicó equivocadamente por qué creen que el método Bukele no. Por ende, hasta el Frente Amplio respondió mejor que Álvaro Delgado. Esto es una vergüenza de respuesta por parte de Álvaro Delgado. No dijo una palabra de por qué él cree que el método Bukele no aplica. Nosotros somos uruguayos. ¿Qué carajo significa eso? Se lo vamos a preguntar al propio Luis Alberto Heber, que está al lado de él, riéndose de la respuesta, y que hace 22 horas dio una entrevista en Desayunos Informales, y vamos a ver de qué propuesta uruguaya de uruguayos habló. A ver si resiste el archivo en menos de 24 horas. Vamos a ver. A ver, esto decía Heber después de haberlo escuchado a Delgado decir que el método Bukele no funciona porque nosotros somos uruguayos y no nos encandilamos con propuestas extranjeras. Vamos a ver qué decía Heber, y se reía Heber al lado. Vamos a ver Heber 22 horas antes opinando. Pero formar un gabinete de seguridad, armar todo lo que nosotros decíamos que eran los interruptores, que era una figura nueva, que era poner gente en los barrios que tenía otro nivel de diálogo con la gente que delinque, ¿no? Era buscar, se aplica en muchos países, sobre todo en Chicago. ¿Cómo? En donde se buscó tener gente que tenía capacidad de diálogo para evitar hechos violentos. Bueno, todo eso se empezó a instrumentar en nuestro gobierno. No sé qué pasó ahora, si se continuó esa labor. Lo había instrumentado incluso Diego Sanjurjo, ¿ustedes se acuerdan? Integra este gobierno también. Por eso, no sé si lo continuó. Pero... ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Alguien me dice, ¡oh! ¿Qué pasó, Heber? ¿Qué pasó con ese sistema de los interruptores? El sistema tan bueno que se implementa en Chicago, ¿no? Que se implementa en Chicago, que tiene tanta experiencia internacional, ¿no? Ese fue el sistema madre, pagarle a delincuentes para que le digan a otros delincuentes, muchachos, no delincan tanto, ¿saben? Y los delincuentes que estaban delinquiendo dicen, vos sabés que yo iba a matar a una persona, pero ahora que me hablaste, no voy a matarlo. Ese es el sistema internacional. ¿Te queda alguna duda? Mirá, interruptores para conversar con los narcos. Les fue bárbaro con los interruptores. El interruptor de la luz es el que funciona, que prendés y apagás. Estos interruptores para lo único que sirvieron es para endeudarnos en millones de dólares al pedo. ¿Qué te parece? El plan del ministro del Interior. ¿Quién es el que está en la foto acá? El que se reía. No, somos uruguayos nosotros. No nos encandilamos con propuestas extranjeras, salvo cuando las aplicamos en nuestro gobierno con plata de los contribuyentes que endeudamos a futuro a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos para que Diego Sanjurjo implemente un plan que funcionó según él en Chicago y que consiste en darle plata a delincuentes para que le hablen a otros delincuentes y le digan, che, muchachos, no delincan tanto. Maravilloso, ¿no? ¡Qué genial! Pará. Una de las propuestas que estuvo al frente, desde un punto de vista técnico, una de las personas, que estuvo al frente, desde un punto de vista técnico, fue Diego Sanjurjo, actual coordinador de estrategia focalizada de prevención policial del delito. Un nombre largo para un inútil total que destruyó la seguridad. Claro, cuanto más palabras tiene tu nombrete, más inútil sos. El Banco Interamericano del Desarrollo, diría Delgado, una organización criolla, ¿verdad? Bien uruguaya.
le prestará al Estado uruguayo $2 millones para financiar el proceso. Y gran parte de ese dinero será para el salario de los expresos. ¡Felicitaciones! ¿Y quién va a pagar esos $2 millones que nos presta el criollo Banco Interamericano para el Desarrollo en aplicación de este plan criollo que no lo encandila el extranjero? Álvaro Delgado no está encandilado para nada, pero se aplicó en Michigan, en Chicago, y lo trajo Diego Sanjurjo hablando de la evidencia empírica mundial. ¿Quién lo va a pagar? Lo vamos a pagar los que laburamos. ¿Y qué resultados tenemos? Nadie puede decir que no tenemos resultados. Hay un montón de expresos que están cobrando un salario para hablar con delincuentes y pedirles por favor que no delincan. Porque todos sabemos que para que un delincuente no te robe, cuando la próxima vez que te vayan a apuntar con un arma, vos decís, che, mirá, ¿te puedo hablar? Por favor, no me robes, porque está mal lo que estás haciendo y te va a llevar a una trayectoria de vida de la cual te vas a arrepentir. Y ahí el delincuente dice, yo te iba a robar, pero ahora que me hablaste, todos sabemos que funciona así, ¿no? Aunque el anuncio causó sorpresa y polémica, la iniciativa tiene más de 20 años en el mundo. Gary Skulkin fue el epidemiólogo estadounidense que ideó este tipo de programas. O sea que es una propuesta del imperialismo yanqui que encandiló a Álvaro Delgado. Él consideraba que la violencia se propagaba de forma similar a las enfermedades contagiosas y por eso implementó este tipo de iniciativas en Chicago. ¡Qué bárbaro! Oh, todo muy criollo y muy autóctono. Menos mal que Álvaro Delgado no se encandila. Y allí menciona Heber, que se reía cuando escuchaba eso, como diciendo que era Delgado. Pero 22 horas antes estaba defendiendo una propuesta internacional. Habló de Diego Sanjurjo. Miren acá lo tenemos a Diego Sanjurjo. Heber tiene una visión moderna de la seguridad. ¡Qué bueno! Me alegro pila. Súper moderno. Menos mal que tiene una visión moderna. No sirve para un carajo, pero que es moderna, es moderna. Esto como me digas, tengo un reproductor de música súper moderno. Bueno, mostrámelo. No funciona, está roto. Pero el tuyo es viejo. Sí, el mío es un tocadisco viejo, pero yo bajo y pongo el disco bajo la aguja y funciona. Se escucha la música. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es esta estupidez? ¿Quién hace un culto de lo moderno como algo bueno? El progresismo. ¿Dónde está el progresismo como filosofía política y como visión del avance del tiempo? En la izquierda. La izquierda es la que dice que todo cambio es bueno por ser un cambio, porque todo cambio implica novedad y todo lo nuevo es mejor que lo viejo. Esa visión estúpida y decadente es parte del progresismo de izquierda. La derecha no cree que todo cambio sea bueno. La derecha dice, tengo que analizar el cambio y ver si es bueno o no. Y hay muchas cosas buenas que se vinieron haciendo que las quiero conservar. Por eso se llama conservador al movimiento. Porque queremos conservar lo que es bueno y no cambiarlo estúpidamente al influjo de inútiles que se ponen títulos de 5 o 6 palabras, como Diego Sanjurjo. El asesor de Heber, que dice, por ejemplo, que la sociedad no puede ser segura si no se apuesta por la resocialización en cárceles. ¿Qué carajo significa eso? Lo definirá él, pero tiene que ver con jugar la rueda de pan y canela con los presos, tiene que ver con darle besitos, abrazos, hablar con ellos, pagarles a exconvictos para que les den unos mimos. Este es el método moderno. ¿Está claro? ¿Y cuál es el problema de la seguridad? También es un problema moderno. Claro, si vos ponés a este tipo de imbéciles a hablar de decir palabras inventadas como resocialización para justificar que en las cárceles hacen lo que quieren los malandras por responsabilidad de ellos mismos, y claro, ahí tenemos un problema moderno, claro, una visión súper moderna. Y el problema también es moderno, porque antes no teníamos este problema, porque el delincuente paloía la bolsa, y ahora tenemos que darle un mimito, un abrazo, y tenemos que contenerlo porque es una víctima del capitalismo. Sanjurjo del Partido Colorado se reunió con Carlos Negro y confirmó su continuidad en el Ministerio del Interior como asesor técnico, mismo cargo que tuvo con Heber. Álvaro Delgado no está encandilado con las propuestas del exterior, salvo cuando, por supuesto, levanta él mismo propuestas del exterior. Por ejemplo, esta: si es verdad que hay desigualdad,
sí, es verdad que hay desigualdad y no es homogénea la distribución. Esta idea extranjera, que la desigualdad es algo malo que hay que enfatizar, es una idea extranjera que tiene un autor principal. Se los presento. Se llama Karl Marx. Es una idea comunista. Entonces, estas son las ideas que encandilan a Álvaro Delgado. La de Bukele no lo encandila. Él es uruguayo con Bukele. Pero si está Karl Marx, se vuelve internacionalista. Le preocupa la desigualdad, cuando estadísticamente la desigualdad suele ser predictoria de crecimiento económico de una nación, y el crecimiento económico de una nación suele ser predictorio de la eliminación progresiva o, muy importante, como estamos viendo en Milei, en Argentina, de la pobreza. Entonces Álvaro Delgado está encandilado con Karl Marx y está preocupado por la desigualdad. Hermanado con Sanjurjo, que fue asesor de Heber y ahora es asesor del Frente Amplio, que está preocupado por que te maten a vos. No, está preocupado por resocializar en las cárceles, lo que carajo signifique eso, con su enfoque muy moderno, que comparte tanto con Heber como con Delgado, que no se encandilan con las propuestas internacionales, salvo con la propuesta de pagarle a ex delincuentes para que le hablen a los delincuentes actuales y le digan, che, no delincas tanto. Todo a un módico costo de $2 millones que lo tenemos que pagar nosotros. Me hago una fiesta con esta gente, ¿no? Me hago una fiesta. En 5 segundos de declaración me hice una fiesta. ¿Vos te das cuenta por qué perdimos el gobierno? Yo votante de Delgado, tranquilo, porque a mí no me pueden decir que no puse lo mío. Puse lo mío. A pesar de todas las cosas que me tuve que comer, puse lo mío. ¿Y qué es esto? Sigamos escuchando a Delgado explicar por qué no Bukele. Reitero, La Libertad Avanza, único partido que dice estoy encandilado con Bukele, quiero Bukele, vamos a elaborar y aplicar el método Bukele. Único partido político del Uruguay. Todos los demás rechazan Bukele. Ajenas que, más allá de las opiniones que puedan tener, esto no es un tema ideológico. Para nosotros la seguridad no es un tema ideológico, es un problema real de la sociedad. Y tenemos que enfrentarla con una visión. ¿Escucharon lo que dijo Álvaro Delgado? Vamos a escuchar cómo define Álvaro Delgado el problema de la seguridad. No nos encandilamos con soluciones ajenas que, más allá de las opiniones que puedan tener, esto no es un tema ideológico. Para nosotros la seguridad no es un tema ideológico, es un problema real de la sociedad. Y tenemos que enfrentarla con una visión dual, que es la represión, sin darle miedo a la palabra represión, y también con la prevención. Dice Álvaro Delgado, y yo voy a decirte algo, cuando escuchás que el problema no es ideológico, sino que es real, tenés mucho cuidado porque se te puede morir ahí mismo una neurona. Te lo digo porque tenés que estar muy, muy limitado para decir una estupidez tan grande. ¿Qué carajo significa que la seguridad no es un tema ideológico, sino que es un tema real? Yo te explico lo que significa. Significa que Delgado no se enteró que el problema real que tenemos de seguridad es por un problema ideológico. Álvaro, el problema real que tenemos en seguridad es porque tu ideología no te permite aplicar las medidas de seguridad. Estás enfermo de una ideología zurda de mierda que nos condena a terminar siendo asesinados por el delincuente, que te condena a vos a rechazar a Bukele sin analizar por qué lo estás rechazando, de forma tan ideológica que tenés que hasta recurrir a la falacia de decir que es del extranjero. Supongo que pensará lo mismo de los inmigrantes venezolanos, que tienen que estar afuera, ¿no? Porque son algo del extranjero. Nosotros somos uruguayos. No, con los venezolanos te haces caca y pichí, ¿verdad? Porque ahí está el discurso de los inmigrantes. Entonces, ¿cómo conciliás todas tus contradicciones ideológicas? Diciendo cualquier cansada que te permite el periodismo. El problema real de la seguridad es un problema ideológico. Es el problema de la izquierda. La izquierda es un veneno, es un cáncer, es una porquería, es una basura que contamina y destruye todo lo que toca. Es como diría Axel Kaiser, es un parásito mental que enferma al huésped y lo lleva a la autoeliminación. Ahí lo estamos viendo a Álvaro Delgado autoeliminarse frente a la cámara. Esa es la realidad, es lo que estamos viendo, es lamentable.
El problema real de la seguridad es ideológico, porque la aplicación de la ideología de izquierda en la seguridad ha convertido la seguridad en un problema. La seguridad no debería ser un problema. Y está tan claro, que con solo poner un ministro del Interior y un presidente que verdaderamente quieran ejercer la autoridad, se acaba el problema de la seguridad. Porque se acaba la ideología de izquierda. ¿Vos tenés alguna duda de que si la Libertad Avanza llega al poder, Uruguay va a ser uno de los países más seguros de América y probablemente uno de los más seguros del mundo? ¿Tienes alguna duda? Porque yo no la tengo. De hecho, va a ser promesa de campaña. Yo quiero que Uruguay sea el país más seguro de América. Y lo podemos lograr fácilmente, no difícil, fácilmente, aplicando el método Bukele y aplicando un sentido de autoridad. Sigamos escuchando a Álvaro Delgado, por favor. Y en ese sentido vemos que el gobierno todavía sigue planificando, elaborando, dialogando. Nosotros cumplimos con nuestra parte como partido político, entregar nuestras ideas e insistir sobre nuestras ideas. El rol como partido político que tenía Delgado era solucionar la seguridad. Y no lo hizo. Cumplir el rol sería haber solucionado la seguridad, no lo hizo. 11 meses después de no haber cumplido con la seguridad, presentan un conjunto de propuestas que por qué no las aplicaron cuando fueron gobierno, nadie sabe. La responsabilidad como partido político es acceder al poder y cambiar la realidad. Esa es tu responsabilidad, no me hables de las propuestas. Él dice, yo cumplí la responsabilidad de presentarle al gobierno las propuestas. Yo quiero decir algo importante en esto y para cerrar el tema. La Libertad Avanza va a presentar en breve el método Bukele. ¿Sí? Ese va a ser nuestro plan de seguridad, el método Bukele. Yo no le voy a presentar el método Bukele al gobierno. Lo digo, la Libertad Avanza no va a presentarle al gobierno las propuestas del método Bukele. No voy a perder mi tiempo. No porque sé que el gobierno no me las va a aceptar, porque si yo tuviera esa certeza, igual me tiro un lance y se las mando, a ver si alguna se les cae una idea y aplican algo y solucionan algún problema. O sea que lo haría. ¿Por qué no le puedo presentar el método Bukele al gobierno? Porque el método Bukele es inaplicable para la izquierda. No pueden hacerlo. Es como que yo tire a la basura el método Bukele. Agarre el plan y lo arroje a un tacho de basura, donde no tiene sentido ninguno que esté. Tiene sentido que esté en alguien que pueda accionar sobre ese método. Tiene sentido que esté en tus manos, porque tú puedes accionar votando la Libertad Avanza para que ese método se aplique. Tiene sentido que esté en nuestras manos, porque nosotros podemos accionar haciendo campaña política por el método Bukele. ¿Tiene sentido que esté en las manos del gobierno del Frente Amplista? No. ¿Por qué no tiene sentido? Porque el Frente Amplio no puede accionar. ¿Por qué no puede accionar el método Bukele? ¿Que no puede tomar las propuestas y aplicarlas? No, no se puede. Y si quieren aplicarlo, si quieren tampoco pueden. ¿Y cómo es eso, Nicolás? Porque el método Bukele tiene como base el deseo de ejercer la autoridad. El ejercicio de la autoridad legítimo que debe ser al 100%, no al 90%, no al 110%, por parte de una persona que se sienta cómoda con el ejercicio de la autoridad y que tenga el deseo de ejercer la autoridad. Orsi ni siquiera es presidente de la República. Ni siquiera. Por ende, flaco favor le hago al Uruguay entregándole el método Bukele a un tipo que ni siquiera es presidente. Pero ponerle que se lo dejara a Jorge Díaz o a Pacha Sánchez, ninguno de los dos está cómodo con el ejercicio de la autoridad, sino con el ejercicio del poder, que es distinto. Porque quien ejerce la autoridad tal vez no tenga ese poder que Jorge Díaz busca, porque la autoridad tiene los límites en la ley, en la Constitución, en el derecho natural, en el sentido común. Ahí están los límites de la autoridad. El poder, como lo concibe Jorge Díaz y Alejandro Sánchez, no tiene límites. Están dispuestos a hacer cualquier cosa por poder. La autoridad es otra cosa, está en otro mundo. ¿Ah? Por ende, que el Partido Nacional le presente sus propuestas de drones y cámaras y pelotudeces que ya han aplicado y no sirven para nada, porque yo te pongo el mejor dron del mundo, pero si el ministro es Heber y el asesor es Sanjurjo, el dron, ¿sabes para qué me sirve? ¿Sabes para filmar qué cosa me sirve? ¿Te lo imaginás, no? No me sirve de nada el dron. ¿Está claro? La tecnología no sirve de nada si no hay una persona que esté cómoda con el ejercicio de la autoridad y que esté buscando reprimir el delito. ¿Está claro?
sea que yo no le voy a presentar el método Bukele al Frente Amplio, porque no se puede. El Partido Nacional bien que puede presentar estas propuestas al Frente Amplio, porque de hecho tienen el mismo asesor en seguridad que el Frente Amplio y aplican los mismos métodos de seguridad que el Frente Amplio, punto final. Son la misma cosa en seguridad, son el mismo fracaso sistemático en seguridad. Y en Uruguay el único partido que quedó solo presentando el método Bukele primero y en defensa de ese método se llama La Libertad Avanza y será sorpresa en las próximas elecciones porque hay cientos de miles, si no millones de uruguayos podridos de la inseguridad y pidiendo por favor que venga el método Bukele. Y se lo vamos a dar en La Libertad Avanza. Concreto, ¿no?